5.000 ejemplares en Colombia, 10.000 ejemplares en México. Estamos en este momento haciendo una edición puertorriqueña y vienen más. Vienen otros países y más ahora que se van a cumplir este aniversario de la desaparición de Gabo. Pues aquí hay una faceta muy interesante asociada al tema sobre la que le quiero hablar, y es la de García Márquez empresario, García Márquez emprendedor, García Márquez preocupado por la responsabilidad como empresario de medios. Es una faceta realmente poco conocida, pero que es fundamental para entender ese linaje y esa hilación de intereses que han conducido a que la Fundación de García Márquez hoy en día no solo se ocupe de talleres de periodismo, sino que se haya metido en temas como responsabilidad social empresarial de los medios, que es una manera también de aproximarse, que yo recomiendo, y desde ahora voy diciendo, que mi intención es ojalá motivar a que esta primera cohorte de egresados del diplomado y los que vengan empiecen a abordar las temáticas de responsabilidad social empresarial, no solo en la perspectiva de cómo cubrir, cómo conocer el tema, cómo ocuparse de eso respecto a la gestión de otros sectores, sino cómo tiene que ver eso con la propia gestión de las empresas de medios de comunicación. Y más en una era en que las empresas ya no son solo grandes empresas, aquí por supuesto grandes empresas como TVN están patrocinando, pero sabemos que hay mucho microempresarismo periodístico. Y yo creo que a todos les cabe la reflexión. Y lo primero que quería decirles es que recordar que este hombre, Gabriel García Márquez, a quien conocemos sobre todo como novelista, no solo ejercía en la escritura el oficio de contador de historias de ficción, sino que fue también contador de historias en cine. Ustedes lo saben, tiene muchos guiones, de hecho fue también productor, pero además de eso, lo que definitivamente él dice que lo hizo más feliz, y por eso proclamó que era el mejor oficio del mundo, es su dedicación durante 51 años al periodismo. Empezó en mayo de 1948 en Cartagena, en la calle San Juan de Dios, que es la misma calle donde está hoy en día la sede de su fundación. Y él era un aprendiz de escritor realmente, un estudiante de Derecho de la Universidad de Cartagena que se había venido de Bogotá, de la Universidad Nacional, porque la revuelta del 9 de abril del 48 había hecho que mucha gente se desplazara, se moviera, quemaron media ciudad, ustedes conocen la historia, y Gabo se fue para Cartagena donde estaban sus parientes y donde le dijeron no, tienes que entrar ahí a la universidad. Pero realmente lo que quería era escribir. Muy rápidamente fue acogido por Clemente Manuel Zavala, que es el nombre del primer editor que lo tuteló, y allí es donde nace esa relación con Clemente Manuel. Aquí él cita muchas veces, nace esa apreciación especial de Gabo hacia el valor de la experiencia compartida que se daba al interior de la sala de redacción, de lo que él ha hablado mucho, lo que significa esa especie de tutoría que había, que en la práctica periodística se daba entre los editores y los periodistas jóvenes. Él, a partir de ahí, yo les voy a, para resumirles esa parte, les voy a decir, García Márquez se enamoró él realmente llegó como aprendiz de escritor, pero de pronto descubrió las inmensas emociones del periodismo. Y eso le tomó un tiempo, porque él en Cartagena y Barranquilla era un escritor brillante desde los periódicos, pero donde realmente se graduó de periodista fue en El Espectador, bajo la orientación del gran José Salgado, sobre todo cuando le dijo a este brillante escritor, le dijo, maestro, tuérzale el cuello al cisne. Tuerza el cuello al cisne es la paráfrasis de un verso de un poeta mexicano, Enrique González, que significa ni más ni menos, no tanta poesía y vamos a trabajar con los hechos. García Márquez se volvió reportero, se enamoró y nunca más salió de ese trabajo. A lo largo de 51 años acumuló él mismo una obra periodística que está recogida en 6 volúmenes. Es muy extensa,
Aquí lo que tenemos apenas una antología hecha por maestros de la Fundación, pero en todo caso es una obra rica, vasta, de distintas épocas. Y él dice, lo ha dicho muchas veces, digo, soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes novelados fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y los hechos es de periodista. Hasta aquí es una historia bastante conocida, todo el mundo sabe de la pasión de Gabo por el periodismo, y además les recomiendo que el que quiera y que no lo haya leído, lea cuanto antes su texto, su discurso, El mejor oficio del mundo, que leyó en 1996 ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Lo que poca gente sabe es que García Márquez, además de periodista, también quería ser empresario periodista. Y hay una frase que de 1982 que le dice a Darío Arizmendi, que ha publicado en estos días un libro muy interesante que se llama Gabo no contado, que dice, y hay una frase que es como una confesión, dice: desde que me inicié como reportero con una terquedad enfermiza, he soñado con tener un periódico. Y de hecho, hubo dos acercamientos iniciales de Gabriel García Márquez a medios, pero ya desde el punto de vista de socio, que fue primero en 1950 con sus amigos de Barranquilla, tuvieron un semanario deportivo y literario, un semanario que se ocupaba del fútbol, del béisbol y de la literatura, que se llamaba Crónica, su mejor weekend. Él era el jefe de redacción y era como un trabajo de un grupo de amigos, duró 1 año y pico. Era un trabajo que hacía además de ser reportero del Heraldo y del Nacional, y allí escribió mucha gente, no solo escribía él. Uno de los que escribió, por ejemplo, fue que en ese momento era parte del grupo de amigos, era Julio Mario Santo Domingo, gran empresario colombiano, por cierto, nacido aquí. Pero el real primer emprendimiento de García Márquez ocurrió cuando se junta con su socio. Él vuelve a Cartagena en 1951, tiene 24 años de edad, y decide juntarse con su socio Guillermo el Mago Dávila, que era nada más y nada menos que el linotipista del periódico El Universal. Y ven lo que llama hoy en día una ventana de oportunidad en el hecho de que el diario vespertino en la ciudad de Cartagena, que era el diario conservador El Fígaro, se había cerrado. Entonces, este par de jóvenes de 24 y 23 años de edad deciden hacer Comprimido, el diario más pequeño del mundo. Un diario tamaño media cuarta, de 4 a 8 páginas, gratuito, telegrafiado, que se publicó con un tiraje diario de 500 ejemplares. Y efectivamente, el 18 de septiembre del 51 sale cuando obtienen el registro en la gobernación de Bolívar y publican el Comprimido. Oigan esto: Vivir para contarle, García Márquez narra la historia así, dice: sería el periódico más pequeño del mundo, para leer en 10 minutos. Lo escribía yo en 1 hora a las 11 de la mañana, lo armaba y luego lo imprimía Dávila en 2 horas y salía a la calle. Y el primer editorial del Comprimido es una pieza maestra porque refleja todo el humor, pero el ingenio y pero al mismo tiempo las ambiciones de estos jóvenes, especialmente Gabo. Dice así el primer editorial: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Este era el profético editorial primero, 18 de septiembre. Fue profético porque efectivamente el Comprimido duró exactamente 6 días. Lo cerraron el 23 de septiembre
cuando se agotaron los 140 pesos de capital que habían reunido este par de jóvenes emprendedores. Y el último editorial también es otra pieza antológica, dice así: comprimido dejará de circular desde hoy, aunque solo sea de manera aparente. En realidad consideramos como un triunfo nuestro, y así lo reclamamos, la circunstancia de haber sostenido durante 6 días, sin una sola pérdida, una publicación diaria que, según todos los cálculos, cuesta un 99% más de lo que produce. Ante tan halagadoras perspectivas, no hemos encontrado un recurso más decoroso que el de comprimir este periódico hasta el límite de la invisibilidad. Comprimido, seguirá circulando en su formato ideal, que ciertamente merece para sí muchos periódicos. Desde este mismo instante empieza a ser el primer periódico metafísico del mundo. Oye, pero fue real. Esto que parece una mamadera de gallo es una mamadera de gallo, porque ese fue el primer emprendimiento de este señor. Lo increíble es que siguió obsesionado toda su vida con tener su propio medio. Entonces, la segunda, voy a pasar rápidamente por ahí, la voy a mencionar. La segundo emprendimiento es cuando estaba altamente politizado, porque a él le daban rabia las invasiones yanquis y las intervenciones yanquis en el continente, y andaba supremamente molesto por el caso de Chile, el golpe de Allende, y anuncia que no vuelve a escribir novelas, que se va a dedicar solo al periodismo, y se mete con Enrique Santos Calderón en Colombia, con Antonio Caballero y otros grandes periodistas que son patriarcas del establecimiento colombiano, y crean Alternativa, la revista de izquierda más interesante que ha habido en la historia de Colombia. Alternativa duró 5 años. Termina ese periodo de Alternativa, que por cierto va a celebrar sus 40 años el 27 de noviembre, y se mete con la idea de hacer un periódico que se iba a llamar El Otro. Y aquí es donde empezamos a ver las lecciones que podemos tomar de este emprendedor para pensar en términos de responsabilidad social empresarial de los periódicos hoy en día. Y además, aquí es donde realmente nosotros en la Fundación empezamos a encontrar el hilo conductor que llevó al emprendimiento institucional que es esta fundación. Esta fundación creada por García Márquez con su dinero, con su visión, que cuenta hoy en día una institución que tiene un equipo de 20 personas permanentes que trabaja en toda América Latina, es un verdadero emprendimiento que está emparentado con esta tradición de García Márquez de buscar algo que hacer por un periodismo distinto, un periodismo, óigase bien, con ideales. Entonces, oigan él coge y busca, y les recomiendo que lean este libro del gran Darío Arizmendi, director de Caracol Noticias en Bogotá. Darío en esa época era el director del diario El Mundo en Medellín, y García Márquez lo llama, no había todavía recibido el premio Nobel, fue ese mismo año. Le dice que él definitivamente quiere hacer un periódico, pero quiere que sea un periódico distinto, y que ha revisado todos los periódicos colombianos, y el que le gustaba era El Mundo que dirigía Darío, que él quería reunirse con él, visitar, en fin, empieza un proceso de acercamiento que llevó inclusive a que García Márquez fuera a Medellín a reunirse con los potenciales socios, que era un grupo de empresarios paisas encabezados por J. Mario Aristizábal. Lo interesante es que, por ejemplo, le pregunta en una entrevista que publicó esos días Darío Arizmendi: Gabo, excúsame mi impertinencia, insistes en cambiar todo lo que tienes por irte a joder a un periódico. Y Gabo contesta: quiero vivir, y donde más se vive es en la redacción de un diario. Quiero volver a empezar, trabajar sin sabelotodo de 45 años, con muchachos sin vicios, con periodistas profesionales que crean en Colombia, que no destilen hielo ni amargura permanentemente. No quiero que se me recuerde por 100 años en soledad, ni por lo del premio Nobel. Eso dijo después, en una entrevista al año siguiente. Oigan esto, porque él tuvo ese proyecto a lo largo de un año. En el camino recibió el Nobel, y en el camino, por distintas razones, incluyendo el escepticismo de su esposa Mercedes, que era la que manejaba la plata, y aparte de eso,
las recomendaciones de los asesores, porque se encargaron unos estudios de factibilidad. Gabriel Poveda Ramos, gran economista colombiano, hizo un estudio económico. Contrataron a Rodolfo Terraño en la Argentina, a Tomás Eloy Martínez. Y Terraño, hay una carta de Terraño que está transcrita en el libro de Darío Arizmendi, en que le dice a Gabo, efectivamente esto no te conviene que te metas en esto porque esto te va a meter en líos. Tú en este momento acabas de recibir el Nobel, tú estás en otra cosa. Yo creo que Gabo realmente se dio cuenta que un compromiso a fondo lo iba a alejar de la literatura, que era lo que más le interesaba. En todo caso, oigan estas aspiraciones. Él dijo al año siguiente, después del Nobel, cuando todavía andaba con el tema del periódico, dice así: no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad ni por el premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifique. Le pregunta a Darío Arizmendi también, dice, en otro punto de esa entrevista, algo muy interesante, dice: en el uso del lenguaje tiene respeto y pudor por algo. Y contesta Gabo: por los adjetivos, los cuido extremadamente. Se puede hacer tanto daño con su utilización torpe y malintencionada. A veces a los escritores se les olvida que todo hombre público es una persona y que como tal merece respeto. Es terrible cuando alguien entra a descalificar por descalificar, cuando se usan los adjetivos para matar. Luego sigue diciendo la visión que tienen de cómo se van a organizar el periódico. Dice: la primera semana serán clases de ética por encima de las clases de redacción, en contra de que se use grabadora sin autorización de la gente. Advierto que lea un documento al revés o lo sustraiga, lo voto, lo echo. La regla de oro será la de siempre: la caballerosidad y el respeto por la fuente. Todo esto empieza uno a recordarle ya lo que diría unos años después de la Asamblea de la CIMA, ese discurso que circula tanto, cuando García Márquez insistió tanto en los aspectos de la ética del periodismo. Y nos recordaba que el periodismo, la ética es inseparable de la práctica, como el zumbido del moscardón. Y hay una cita que vi que ustedes usaron, que me pareció muy bien, el equipo de Sumarse de la universidad y del consejo, al hacer la convocatoria, lo que me mandaron, que es una frase que él le dio a María Elvira Samper en 1989, en una entrevista, que dice: en la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen. Luego, me parece interesante citar esto también extractado del libro que acaba de publicar Darío, que esto lo conocía yo. Hablando del otro, fíjense cómo este periodismo con ideales se traduce en la siguiente formulación práctica. Dice así: el otro será un periódico tabloide que utilizará el formato del diario italiano La República. Ese es el memorando del acuerdo del proyecto que ellos tenían. Estará impreso, dice una cosa, dice así: su edición diaria no registrará todas las noticias de las anteriores 24 horas, ni siquiera presentará la mayor cantidad posible, pero contará, narrará las mejores, mostrando siempre el lado que los demás medios olvidan en su loca carrera por atrapar la chiva, es decir, la primicia. Su planta de redacción estará constituida por periodistas menores de 30 años que deberán entrenarse en la creación y utilización de un estilo de narración de las noticias que tendrá en cuenta que la radio, la televisión y todos los periódicos repiten al público los mismos sucesos de la misma manera. Eso, aquí no había internet, señor, esto es 1982. El otro no tendrá columnistas ni editoriales, y estos últimos solo se presentarán en primera página cuando un hecho sea tan importante que lo justifique plenamente. 2 fotógrafos de planta tendrá el otro, pero todos los redactores andarán armados, entre comillas, de una cámara automática de manejo sencillo, que es lo que estamos haciendo hoy en día, la multimedia. Solo se publicarán fotografías que realmente sean noticias, y se desecharán las fotos conocidas y repetidas de un gobernador jurando en su posesión
o dos cancilleres saludándose, a menos que el gobernador seguramente con la mano izquierda o uno de los cancilleres haga una mueca despectiva mientras saluda a su colega. En fin, ¿esto qué nos refleja? Nos refleja algo que el propio Gabo luego decía cuando se refería al arte de escribir, que decía que es que hay que aspirar a lo máximo. Él decía, hay que aspirar a lo máximo para poder obtener, aunque fuera un poquito. De alguna manera, todo esto, ya sabemos, García Márquez no hizo el otro, sí se metió luego con medios, fue socio de un noticiero de televisión en Colombia que se llamaba QAP, y por cierto, una vez me dijo que era el único buen negocio que había hecho en su vida. Definitivamente la televisión sigue siendo en esa época y todavía es buen negocio. Y luego, más adelante, compró la revista Cambio. Se la compró a su amiga Patricia Lara. Y de hecho trató de hacer una edición de Cambio en México, pero eso no funcionó. En todo caso, digamos que no consiguió hacer el periódico ideal, ese periódico, el mejor periódico del mundo al que aspiraba, pero intentó. ¿Y cómo lo intentó? Lo intentó en su vida, lo intentó en sus libros, lo intentó con una serie de ideales que se plasmaron en el trabajo que hace la Fundación. Nosotros recogemos, esta como les digo es la fundación creada por él, entonces nosotros por supuesto que tenemos una línea de trabajo específicamente enfocada a la ética. Y tuvimos la suerte que por idea del propio Gabo, juntamos con nosotros desde el primer año de existencia de la Fundación a un gran experto que es Javier Darío Restrepo. Javier Darío Restrepo nos ha hecho muchos talleres, pero nos mantiene sobre todo un consultorio ético en línea, que seguramente algunos de ustedes conocerán, y que cada semana resuelve 3 casos de ética periodística planteados, lo hace públicamente, y son 3 casos que llegan de todas partes del continente, muchos han sido de Panamá sin duda, y eso, hoy ya en este momento tenemos casi 1.450 casos contestados y desarrollados que se pueden consultar por un orden que tiene que ver con una serie de criterios que ustedes se imaginarán, temas que tienen que ver con independencia, manejo de fuentes, etcétera, etcétera. Pero la deriva interesante que fue dando este tema de la ética es cuando nos metimos, empezamos a pensar, justamente, poco recordando al Gabo Emprendedor. Gabo, me acuerdo que una vez quiso hacer un taller que el taller iba a ser el mejor periódico del mundo. Ese taller lo estuvimos planificando un tiempo con el que era director del diario Reforma en México, y el taller al final, él se enfermó, lo suspendimos, pero nos quedó la idea de seguir trabajando esto y seguir. Entonces fue cuando nos enfocamos al tema de pensar también en la responsabilidad social ya de los medios como empresas. Decidimos hacer un mapeo. Ese mapeo dio lugar a un trabajo de investigación y dio lugar a un libro que les quiero invitar a los graduandos del diplomado y a todos los interesados que lo consulten. Es un libro del 2008, pero que tiene, les garantizo, vigencia bastante, es decir, a pesar de que han pasado 6 años, sigue teniendo una validez. No sé si lo conocen, Teresa, ¿dónde está Teresa? La otra cara de la libertad se llama, ¿sí lo conoces? Correcto, ese es un libro descargable gratuitamente en nuestra página web y es un mapeo de la manera como los medios y con un grupo de medios de América Latina que se tomó como muestra y que representa muchos países y medios muy importantes, conciben los temas de responsabilidad social empresarial, tanto al interior de la empresa periodística como en la manera como lo ven hacia. De ese mapeo, que fue nuestra primera y que arrojó unas conclusiones, que ahora que oía al graduando que llevó la palabra, que decía, no es lo mismo responsabilidad social empresarial que filantropía web, ya en ese momento los periodistas creían que era lo mismo o creían que era inversión social. Yo creo que se ha evolucionado y hoy se sabe que la esencia del enfoque de estos temas tiene que ver con la esencia misma de cada negocio. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidad social empresarial, empresas periodísticas, más que los programas de prensa escuela o las campañas de mercadeo social, lo que nos interesa es
con qué cuidado y con qué responsabilidad se está generando el producto periodístico y se llevan las interacciones con el público y con los distintos stakeholders que tiene la empresa periodística. En todo caso, yo no voy a repetir las conclusiones, pero eso nos llevó de ese mapa de prácticas y estrategias que hicimos en el libro sobre responsabilidad social empresarial de los medios de comunicación de América Latina, nos fuimos a algo que era natural, y es que nos dimos cuenta que la única manera o la mejor manera de que una empresa periodística se fuera involucrando en esto, pues encontramos era la manera como hacen las empresas de otros sectores, que es la práctica de lo que se llama el reporte. Generar reportes. Lo interesante de los reportes es que obligan a que una empresa de cualquier sector, al hablar de sostenibilidad y responsabilidad social, se indague, se examine, pero no lo haga sola, sino lo haga en consulta con los grupos de interés con los que interactúa, con sus propios empleados, con sus clientes, con la gente a la que afecta en sus operaciones. Entonces empezamos a ver cómo estaba el tema del reporte en medios en América Latina. Nos dimos cuenta que realmente no son muchos. Y además que el modelo de reporte más establecido, que es el GRIN, Global Reporting Initiative, no tenía nada en materia de medios. Entonces nos juntamos con el GRIN, hicimos un trabajo junto con la Fundación Avina, que también ustedes conocerán aquí en Panamá, y con la Universidad Javeriana de Bogotá, y durante 3 años nos dedicamos a generar el suplemento de la guía de reportes de sostenibilidad de medios de la guía de reportes de sostenibilidad del GRI, pero para el sector de medios. ¿En qué consistió? Fue en establecer cuáles eran los indicadores, los estándares, los temas que debían interesar a una empresa de medios de comunicación cuando se examinara a sí misma en la perspectiva de la sostenibilidad o responsabilidad social empresarial. De ahí salió un documento que aplica en este momento. El documento salió hace un par de años, lo lanzamos en Túnez, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión de la UNESCO. Y bueno, no es un documento de fácil aplicación, debo decirle sinceramente, para empresas pequeñas y empresas medianas es complejo. Es decir, estos reportes que son, digamos, un ideal de cómo examinarse en una operación en temas de sostenibilidad, pues requieren dinero, tiempo, una cantidad de cosas. Entonces, de todas maneras, el suplemento está ahí. Y lo que hicimos fue inventarnos un nuevo documento que entregamos el año pasado y del cual le hemos enviado copia a ustedes, y que quiero hacer una invitación a que se tome como un ejercicio de laboratorio en la próxima versión del diplomado, que es una propuesta de coger. Lo que hicimos fue que cogimos los principios y los estándares del documento GRI, que es muy ambicioso, y lo volvimos en una guía de autoevaluación de empresas periodísticas. Esta guía tiene la ventaja de que se puede usar en privado, en secreto, que nadie se entere, nadie sepa lo mal que lo hacemos, no, mentira. Pero además de eso, si se quiere, se puede volver el camino para empezar a hacer algo más público, hacer reportes, y tiene básicamente el conjunto de temas que interesan. Es decir, que el trabajo que hicimos con el GRI, debo decirle que es el producto de una consulta muy amplia a nivel global, pero en la cual hubo 2 grupos de trabajo formados por 10 medios y 10 stakeholders de los 5 continentes. Entonces, de ahí salió todo esto, y nosotros lo que hemos hecho es la versión, el aplatanamiento, la versión latinoamericana, para empezar a trabajar con sencillez estos temas. Y básicamente aquí las preguntas que se plantean son sobre estrategia y perfil de la empresa periodística, enfoque de gestión y indicadores de desempeño económico, medioambiental y social. Yo pues no voy a repetir, ya ustedes la mirarán. Entren, por favor, examinen esto. Creo que es una primera herramienta, y es muy interesante porque no solo es un autoexamen, sino al mismo tiempo nos hace entender más los temas de responsabilidad social empresarial, porque en el fondo gran parte de esas preguntas son las mismas que se tienen que hacer, y que las empresas comunes de otros sectores que están decididas, pues, a incluir esta dimensión dentro de sus